Buenas tardes, licenciado. Bueno, a continuación, vamos a presentarle nuestra investigación. La realizamos en mi persona, mis compañeros Abigail Ortega, Jorge Augusto, Said Ojala y Steven Rivera. Bueno, a continuación voy a empezar a compartir pantalla. Nuestro proyecto se trata de cálculos vectoriales en la matemática, en la vida real y en las carreras profesionales que podría ser ingeniería y física, que es lo que más resaltamos. A continuación, nuestro índice, que es la introducción, el marco conceptual, los campos vectoriales, un teorema fundamental de las integrales de línea, teorema de Green y teorema de divergencia y teorema de Stokes. También tenemos un ejemplo y las conclusiones. Vamos, vamos con la introducción. El cálculo vectorial es una rama fundamental en las matemáticas que se ocupa del estudio de campos vectoriales y sus aplicaciones en la ingeniería a través de estas herramientas como las integrales de Newton y los teoremas de Green y de Stokes y la divergencia, es posible analizar un comportamiento en campos en un espacio tridimensional. El cálculo vectorial tiene un papel crucial en la modelización de sistemas dinámicos, permitiendo describir y predecir comportamientos muy complejos en fenómenos de la naturaleza y sistemas artificiales. En la economía se aplica para modelar flujos en bienes y servicios y optimizar sistemas de producción y analizar sistemas de la misma manera. Los campos vectoriales pueden representar el movimiento de capitales y la influencia de factores externos sobre una economía. A mí nos habla que la ingeniería se emplea en la simulación de campos, en la simulación de campos electromagnéticos, el diseño de sistemas fluidos, la aerodinámica de vehículos y sus modelizaciones estructurales. Además, también nos habla que el cálculo vectorial permite resolver eh, problemas de de optimización y encontrar soluciones óptimas en sistemas complejos. eh, o la gestión de recursos hídricos. También nos habla que los cálculos vectoriales nos ayudan a resolver en la vida real, en la vida cotidiana de nosotros, ya sea de una u otra forma, ya sea en las matemáticas o en la economía. También nos hablaba de que su aplicabilidad en distintas áreas resulta muy importante en la comprensión y la resolución de problemas eh, en el mundo real. Con el análisis de fuerzas en estructuras y la optimización del transporte de bienes o la distribución de temperaturas de un sistema térmico, nos ayuda a identificar los cálculos vectoriales de una u otra forma. Eh, y a continuación, mi compañero nos va a hablar sobre el marco conceptual. Muy buenas tardes, estimado docente. En mi caso me ha correspondido dar una breve definición y algunos ejemplos de lo que corresponde al campo vectorial. Una breve definición, podemos intervenir que un campo vectorial asigna un valor a cada punto de una región del espacio. Matemáticamente, un campo vectorial en el espacio tridimensional podría llegar a expresar como lo podemos ver en la pantalla, que es f de x más p x y y q x y z j más r x y z, en donde p, q y z corresponden a funciones de las coordenadas espaciales. Hay algunos ejemplos que puedo presentar eh, a continuación, y también voy a presentar una breve explicación. Es el campo gravitacional, el campo eléctrico y el campo de velocidad en el fluido. El campo gravitacional representa una fuerza gravitacional que una masa ejerce
sobre otras en el espacio, mientras que el campo eléctrico describe la fuerza que una carga eléctrica ejerce sobre otras cargas en su entorno. En el campo de la velocidad de un fluido indica la velocidad y la dirección de las partículas de un fluido en movimiento en cada punto del espacio. Eso como apartado en el campo vectorial. A continuación, lo que corresponde a las integrales de línea. Una breve definición es que una integral de línea es calculada de línea, la calcula integral en una función a lo largo de una curva en el espacio. Dependiendo del contexto, obviamente, puede referirse a la integral de una función escalar o de un campo vectorial de una curva. Existen diferentes tipos de aplicaciones que a continuación voy a mencionar. Entre los tipos tenemos la integral de línea escalar e integral de línea vectorial. En la de línea escalar se utiliza para integrar funciones escalares a lo largo de una curva, mientras que el integral vectorial se emplea para integrar campos vectoriales a lo largo de una curva, comúnmente para calcular el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de la trayectoria. Como podemos evidenciar, también tenemos ciertas aplicaciones que es en el cálculo del trabajo y el flujo de circulación. En el cálculo del trabajo se puede determinar el trabajo realizado por una fuerza cuando un objeto se desplaza a lo largo de una trayectoria en un campo de fuerzas, y el flujo de circulación evalúa el flujo en el campo vectorial a través de una curva o la circulación de un campo alrededor de una curva cerrada. Gracias. A continuación, compañero. Ya, muy bien. Bueno, buen día. Vamos a seguir hablando un poco sobre el teorema fundamental de las integrales. El teorema fundamental de las integrales es uno de los pilares de análisis matemático, ya que establece la conexión entre la diferenciación y la integración. Gracias a este teorema podemos calcular integrales de manera más sencilla, sin recurrir a sumas de Riemann, lo que tiene aplicaciones en diversas áreas como la física, la ingeniería y la economía. El teorema fundamental de las integrales consta de dos partes, la primera parte y una segunda parte. Eh, un tiempo atrás hablamos sobre que está relacionado con áreas como la física, la ingeniería y la economía. Esto ayuda esencialmente a poder tener más claras ecuaciones donde se desenvuelven distintos problemas. En este caso, en la carrera de economía, podemos ver que las integrales muchas veces están relacionadas a una antiderivada. Una antiderivada es una fórmula primitiva que conforme derivamos esta ecuación, podemos obtener un resultado macroeconómico o microeconómico. Pero bueno, eso en un paréntesis. Ahora vamos a hablar de la primera parte. Si f de x es una función continua en un intervalo de a o b y definimos a una nueva función f de x como la integral acumulada desde a hasta x, como vemos en el ejemplo. Y en una segunda parte, si f de x es una antiderivada, como ya lo había mencionado tiempo anterior, de f de x en el intervalo de a b, entonces la integral definida de f de x se puede calcular como lo vemos en el ejemplo. Derivada de BA, f de x y la derivada de f de b menos la derivada de f de a. Que, bueno, en resumen, esto básicamente nos ayuda a, como estuvimos explicando un poco su definición, a problemas mucho más avanzados dentro del el ámbito de la física, el ámbito de la ingeniería, el ámbito de la economía, que poco a poco se desenvuelven para darnos un resultado más concreto, más conciso, que con ello nos puede ayudar, bueno, en el caso de la economía, nos puede ayudar a tomar decisiones de mejor manera. Bien, eso por el teorema fundamental de las integrales. Ahora le vamos a hablar un poco sobre el teorema de Green. El teorema de Green es un resultado fundamental del cálculo vectorial que relaciona una integral de línea alrededor de una curva cerrada con una integral doble sobre la región encerrada por dicha curva. Este teorema es muy útil en la física e ingeniería, especialmente en fluidos electromagnéticos y dinámica de campos vectoriales. Se aplica de la siguiente manera.
como vemos en el ejemplo, que es, bueno, una derivada un poco, una antiderivada un poco compleja de entender, pero vamos a resumirla en un poco vamos a resumirla un poco más. Si C es una curva simple, cerrada y orientada positivamente en sentido antihorario, que encierra la región R en el plano, y si f de P o Q es en un campo vectorial con componentes de P, X y Y, que tiene derivadas parciales continuas con una región que contiene. Entonces, eso es lo que está básicamente, bueno, es básicamente lo que está hecho en la, en la ecuación planteada. Pero bueno, aparte de eso, vamos a ver las aplicaciones del teorema de Green en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como lo son en flujo y circulación de fluidos, que permite calcular el flujo de un fluido alrededor de una curva cerrada. Esto básicamente se lo ve muchas veces en ingeniería, normalmente se lo ve en ingeniería civil. Otro dato importante es el electromagnetismo. Se usa en la ley de Faraday y otras ecuaciones del electromagnetismo. Conversiones e integrales permite transformar una integral de línea doble en una integral doble, facilitando los cálculos de ciertos problemas. Anteriormente ya había explicado que estas conversiones de integrales nos pueden facilitar a un resultado más preciso, más concreto, donde en el ámbito de economía se puede llegar a tomar una decisión más concreta, más sencilla, más amplia y más buena para el resultado del problema. Y por último, en mecánica de fluidos permite analizar vórtices y circulación de liquidez o gases de campo de velocidad. Bueno, estos básicamente son algunas aplicaciones donde se aplica, valga la redundancia, esta integral. Y bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañero. Y eso. Continuamos con el tema mencionado del compañero Seguí. Tenemos el teorema de la divergencia, también conocido como el teorema de Gauss, que nos dice: el teorema de Gauss relaciona el flujo de un campo vectorial F a través de una superficie cerrada con divergencia de F dentro del volumen encerrado por la superficie, donde tenemos que si V es el volumen en el espacio con una superficie cerrada de S orientada hacia afuera y F es un campo vectorial superficialmente suave en B, entonces tenemos planteada la siguiente integral. La integral triple sobre el volumen de V de la divergencia del campo vectorial F con respecto al volumen de B es igual a la integral de la superficie sobre S del producto escalar del campo F con el elemento diferencial del área ds. Donde tenemos aquí claramente los elementos que conforman la integral y tenemos también la interpretación física. ¿Qué nos dice la interpretación física? Tenemos que analizarla de una manera muy clara, lo que nos dice el teorema de Gauss, y dice que el teorema establece que el flujo total de F que sale del volumen es igual a la suma de las fuentes y sumideros dentro del volumen. Es ampliamente usado en ecuaciones de conservación como la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Maxwell en la electromagnetismo. Continuando con la siguiente diapositiva, que sería el teorema de Stokes. El teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial F sobre la curva cerrada de C con el flujo rotacional de F a través de la superficie S delimitada por C. Tenemos que si S es una superficie con frontera C y F, es un campo vectorial diferenciable en S. Entonces tenemos planteada la siguiente integral. Como podemos verla, aquí la tenemos a la siguiente integral planteada, que nos dice que la integral de la superficie S sobre la rotacional de F escalarmente con el elemento diferencial de ds es igual a la integral lineal cerrada sobre C del producto escalar del campo F con la diferencial de la trayectoria de... Esto se traduce en los elementos que tenemos aquí abajo de la diferencial y podemos ver que la interpretación física del teorema de Stokes nos habla sobre que establece una circulación de F a lo largo del teorema de C. Es igual al flujo rotacional de F a través de la superficie S en el electromagnetismo. Por ejemplo, se usa en la formulación del integral de la ley de del Faraday. Y tenemos unas diferencias claves que he agregado también yo de cómo diferenciar el teorema de Stokes y el teorema
de Gauss, que también se lo llama de esa manera. Y tenemos que el teorema de Gauss relaciona una integral del volumen con una integral de superficie, o sea, la divergencia del flujo. Y el teorema de Stokes relaciona una integral de la superficie con una integral lineal o de una línea, también llamada rotacional o circulación. Y eso ha sido todo. Te damos paso en este momento a Abigail con las conclusiones y un ejemplo. Buenos días. Yo les voy a explicar un ejemplo práctico en el que aplicamos el cálculo vectorial en economía, específicamente para analizar el flujo de bienes dentro de una región económica. Este tipo de análisis nos ayuda a entender cómo se distribuyen los recursos en un mercado y a optimizar la logística de distribución. El planteamiento de nuestro problema es el siguiente, que dice, supongamos que tenemos un campo vectorial que representa el flujo de bienes dentro de una región tridimensional. Definimos el campo vectorial como, y tenemos aquí la función que es x, y, z, que es igual a 2x más y, 3y menos z, menos x más 2z. Aquí cada componente de la función representa el flujo de bienes en las direcciones x, y y z. Por ejemplo, en la primera componente indica cómo varía el flujo en la dirección x, dependiendo de la cantidad de bienes en esta ubicación. Listo. Primero tenemos que calcular la divergencia, que la divergencia es una medida importante porque nos dice si en una región se está acumulando bienes o si se están dispersando. Matemáticamente se calcula como la suma de las derivadas parciales de cada componente del campo vectorial. Es decir, tenemos esta fórmula que la estamos aplicando con la función que ya nos la dio el ejemplo, que por ejemplo del primero sería la derivada parcial con respecto a x de 2x más y más la derivada parcial con respecto a y de 3y menos z más la derivada parcial con respecto a z de menos x más 2z, que aplicando estas derivadas, por ejemplo, la derivada de 2x más y es 2, la derivada de 3y menos z sería 3 y la derivada de menos x más 2z es 2. Sumando todos estos resultados nos da un equivalente a 7, que esto significa que en cada punto del espacio hay una generación neta de bienes, que esto indica que la región está funcionando como una fuente de producción. Ahora tenemos que aplicar el teorema de la divergencia, que podemos calcular el flujo neto de bienes en una región cúbica del espacio. Por ejemplo, un almacén con dimensiones 0 mayor o igual que x, y, z y menor o igual que 1. La fórmula de la divergencia es la siguiente. Como ya sabemos que la divergencia es constante o igual a 7, podemos calcular el flujo total multiplicando por el volumen del cubo. El volumen del cubo sería 1 menos 0, entonces se lo eleva al cubo y lo multiplicamos por la constante que sería 7, que nos da igual un resultado de 7. Que esto nos indica que el almacén tiene una producción neta de 7 unidades de bienes, lo cual es útil para gestionar la logística de distribución. Ahora, interpretando económicamente los resultados, en términos económicos, este resultado nos dice que la región analizada está generando una cantidad constante de bienes. Si el valor fuera negativo, significaría que estamos perdiendo productos, es decir, hay un suminero en lugar de una fuente. Este tipo de análisis nos permite tomar decisiones sobre una distribución óptima de recursos, identificar posibles cuellos de botella y mejorar la eficiencia del sistema logístico. En conclusión, este ejemplo nos muestra cómo el calcular
vectorial y en particular la divergencia nos ayuda a analizar y optimizar el flujo de bienes en una economía, permitiéndonos tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia en la producción y en la distribución. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las conclusiones que hemos llegado con mi grupo en todo este trabajo de investigación sobre los campos cálculo vectorial, que es que el cálculo vectorial proporciona herramientas esenciales para el análisis de fenómenos físicos y matemáticos en el espacio tridimensional. A través de los distintos teoremas fundamentales y sus aplicaciones, es posible modelar sistemas de campos de fuerza, flujos y de fluidos y otras magnitudes vectoriales. Su relevancia es crucial en disciplinas como la física, la ingeniería y sobre todo en nuestra rama que es la economía. Muchas gracias por su atención.